La nieve caía en gruesos copos contra la ventana de la habitación del hotel, cada cristal derritiéndose en senderos irregulares que parecían lágrimas congeladas. Ana apretó el teléfono contra la oreja, sintiendo el frío del vidrio penetrar a través de su aliento entrecortado. Del otro lado de la línea, la voz de su tío Ricardo sonaba lejana, casi irreconocible a través del chisporroteo de la mala conexión. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy, Ana? El pronóstico no es nada bueno para las montañas, dijo Ricardo. Pero ella podía oír la excitación apenas contenida en su voz. Siempre había sido así con él. Un aventurero incorregible incapaz de resistir el llamado de las alturas, incluso a sus 52 años. Ana presionó la frente contra el vidrio helado, observando los picos nevados de los Pirineos que se extendían más allá del pequeño pueblo de Benasque. Necesito hacerlo, tío. Es importante. Sus palabras salieron en vaho blanco, y no podía explicar por qué sentía una urgencia tan desesperada por subir esa senda en particular, la misma que sus padres habían recorrido 20 años atrás, 3 días antes de desaparecer sin dejar rastro. El silencio del otro lado de la línea se prolongó durante unos segundos antes de que Ricardo suspirara. Está bien, nos vemos en la base de la ruta de la Neto en 1 hora. Y Ana, lleva ropa extra. Algo me dice que la vamos a necesitar. Cuando Ricardo colgó, Ana continuó sujetando el teléfono, sintiendo el peso de 2 décadas de preguntas sin respuesta presionando contra su pecho. Tenía 25 años ahora, la misma edad que su madre cuando desapareció, y cada espejo reflejaba el mismo rostro ovalado, los mismos ojos verdes que la acechaban en las fotografías amarillentas que guardaba en su cartera. 1 hora después, Ana estaba parada en la entrada de la senda, sus botas hundiéndose en la nieve fresca mientras Ricardo ajustaba la configuración de su cámara de acción. Él había sido paracaidista profesional durante 15 años antes de convertirse en instructor, y su obsesión por documentar cada aventura se había intensificado desde la muerte de su esposa, 2 años antes. Nunca sabemos cuándo puede ser la última vez, siempre decía, y Ana nunca lograba decidir si lo encontraba sabio o morboso. ¿Llevas las coordenadas?, Ricardo preguntó, revisando el GPS por tercera vez. Sus dedos enguantados temblaban ligeramente. No del frío, Ana se dio cuenta, sino de algo que parecía nerviosismo. Ana sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo interior de su chaqueta. Las coordenadas estaban escritas con la letra de su abuela, descubiertas apenas 1 semana antes entre objetos antiguos en el ático. 42 verdos 7 milésimo tricentésimo sexagésimo quinto norte verdos 0, 9 milésimo tricentésimo sexto este verdo. Números que no significaban nada para la mayoría de la gente, pero que habían mantenido a Ana despierta todas las noches desde el descubrimiento. Tío, alguna vez, mis padres mencionaron este lugar específico. Ricardo dejó de manipular el equipo y la miró. Sus ojos, del mismo azul desvaído del cielo invernal, parecían cargar secretos que nunca había compartido. Tu madre tenía una obsesión con las leyendas locales. Siempre hablaba de lugares donde el velo entre mundos era más delgado. Él dudó. Pensé que era solo fantasía. Empezaron a subir por la senda estrecha, sus respiraciones formando densas nubes en el aire helado. La nieve estaba más profunda de lo previsto, les llegaba hasta las rodillas en algunos puntos, y Ana sentía el sudor congelándose contra su piel bajo las capas de ropa térmica. El silencio de la montaña era opresivo, roto solo por el crujido de sus pasos en la nieve compacta y el silbido distante del viento entre los picos. 2 horas después, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes cargadas, Ana se dio cuenta de que algo andaba mal. Había parado para verificar el GPS y notó que Ricardo ya no respondía a sus preguntas. Cuando se giró para mirarlo, lo encontró parado unos metros atrás, mirando fijamente a algo más allá de la senda. Tío, ¿qué pasa? Ricardo señaló con una mano temblorosa hacia una formación rocosa cubierta de hielo, parcialmente oculta por una cortina de niebla. Allí, ¿lo ves? Ana siguió su mirada, y sintió la sangre helarse en sus venas. Parcialmente enterrada en la nieve, casi invisible excepto por el brillo metálico que reflejaba la luz tenue,
Había algo que definitivamente no pertenecía a ese lugar. Parecía moderno, artificial. Vamos a ver, Ana dijo, pero su voz salió ronca e insegura. A medida que se acercaban, la forma se hizo más clara. Era una estructura metálica, parte de algo mayor que había sido cubierto por la acumulación de nieve de años. Ricardo tomó su cámara y comenzó a filmar, sus movimientos metódicos contrastando con la tensión visible en sus hombros. Ana, esto no debería estar aquí, murmuró, enfocando la lente en detalles específicos de la estructura. Esto parece militar, antiguo, pero no lo suficiente. Ana se arrodilló en la nieve y comenzó a excavar con sus manos enguantadas. El metal estaba demasiado helado para tocarlo directamente, pero podía ver símbolos grabados en la superficie. No eran letras de ningún alfabeto que reconociera, pero había algo vagamente familiar en los patrones geométricos. Tío, deja de filmar por un segundo y ayúdame aquí. Pero cuando Ana levantó la vista, Ricardo ya no estaba allí. El pánico la golpeó como una avalancha. Ricardo, su voz resonó por los riscos, regresando en ecos distorsionados que parecían burlarse de ella. Ana se levantó demasiado rápido y sintió un mareo nauseabundo. La niebla se había espesado a su alrededor sin que ella se diera cuenta, y ahora apenas podía ver unos metros en cualquier dirección. Cogió su propio teléfono, pero no había señal. El GPS solo mostraba estática. Era como si la propia montaña hubiera decidido tragarlos. Ricardo, ¿dónde estás? Ana comenzó a correr por la ruta del Aneto en dirección a donde habían venido, tropezando con la nieve profunda, sintiendo las bajas ramas de los árboles arañar su rostro. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo sobre el sonido de su respiración jadeante. Cada sombra entre los árboles parecía una figura humana, cada sonido del viento parecía una voz llamando su nombre. Después de 20 minutos de carrera desesperada, Ana se detuvo. Estaba perdida, completamente perdida. La ruta había desaparecido bajo una capa uniforme de nieve, y todos los hitos que creía haber memorizado estaban oscurecidos por la creciente niebla. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido bajo, casi inaudible, como voces susurrando, pero no en ningún idioma que pudiera reconocer. El sonido venía de arriba de los riscos. Ana miró hacia arriba a través de la niebla, y sintió su estómago retorcerse. Había algo moviéndose allá arriba, figuras oscuras contra el cielo gris, moviéndose de forma coordinada a lo largo del borde del risco. Sacó sus prismáticos y ajustó el enfoque con dedos temblorosos. Lo que vio la hizo caer de rodillas en la nieve. Ricardo estaba allí, pero no estaba solo. Estaba rodeado por 6 figuras vestidas con ropa oscura, antigua, que parecían haber salido directamente de una fotografía del siglo XIX, y no parecía estar luchando o intentando escapar. Por el contrario, estaba parado en el centro del grupo, su cámara todavía grabando, como si estuviera documentando voluntariamente lo que quiera que estuviera sucediendo. Una de las figuras, Ana no podía determinar si era hombre o mujer, le tendió algo a Ricardo. Él cogió el objeto y lo sostuvo contra la luz. Era una fotografía, incluso a través de los prismáticos y la niebla. Ana pudo ver lo suficiente para reconocer lo que era. Era una foto de ella misma, tomada hacía apenas unas horas, en la base de la ruta. Ana sintió la bilis subirle a la garganta. ¿Cómo tenían una foto de ella? ¿Y por qué Ricardo parecía tan tranquilo? Fue entonces cuando recordó algo que su abuela le había dicho una vez, años atrás, en una noche en que Ana no podía dormir, y había hecho demasiadas preguntas sobre sus padres desaparecidos. A veces Ana, la gente no desaparece, a veces elige irse, y a veces es elegida. Una rama se rompió detrás de ella. Ana se giró rápidamente, y vio una figura emergiendo de la niebla. Era una mujer de mediana edad, vestida con ropa de montaña moderna, pero había algo en sus ojos, una profundidad insondable, que hacía que Ana se sintiera como si estuviera mirando algo mucho más antiguo de lo que parecía. Ana, dijo la mujer, y su voz tenía un acento indefinido, como si hubiera aprendido a hablar varios idiomas al mismo tiempo. Estábamos esperando por ti. ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi tío?
La mujer sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Tu tío está bien, está reuniéndose con gente que conoció hace mucho tiempo, gente que tus padres conocían también. El mundo empezó a girar alrededor de Ana. Mis padres, usted los conoció. Conocer es una palabra interesante, dijo la mujer, dando un paso más cerca. Ellos hicieron una elección, Ana, la misma elección que tu tío está haciendo ahora, la misma elección que tú tendrás que hacer. Ana retrocedió, pero sus pies se enredaron en la nieve profunda y cayó. ¿Qué elección? ¿De qué está hablando? La mujer se arrodilló a su lado, y Ana pudo ver que sus ojos eran de un color imposible, un azul tan profundo que parecía contener estrellas. Hay lugares en esta montaña que existen entre mundos, Ana, lugares donde aquellos que son especiales pueden pasar a algo más grande. Tus padres lo entendieron, tu tío está empezando a entender. Está usted loca, susurró Ana, pero las palabras salieron sin convicción. En el fondo, una parte de ella siempre había sabido que había algo más sobre la desaparición de sus padres, algo que no encajaba con las explicaciones oficiales sobre avalanchas y cuerpos nunca encontrados. La mujer extendió una mano enguantada. Ven conmigo, Ana, déjame mostrarte lo que tus padres descubrieron. Durante un momento que pareció durar una eternidad, Ana miró la mano extendida. Parte de ella quería coger esa mano, quería finalmente tener respuestas, pero una voz dentro de su cabeza, la voz de su abuela, susurraba, corre. Ana se levantó rápidamente, y comenzó a correr en dirección opuesta, ignorando los gritos de la mujer detrás de ella. Sus pulmones ardían en el aire gélido, y podía sentir las lágrimas congelándose en su rostro. No tenía ni idea de hacia dónde corría, pero sabía que necesitaba alejarse de allí. Fue entonces cuando tropezó con algo enterrado en la nieve, cayó pesadamente, sintiendo un dolor punzante en su rodilla derecha. Cuando miró hacia abajo para ver con qué había tropezado, sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Era una mochila de montaña anticuada, pero bien preservada por el frío, y cosida en un lateral, casi borradas pero todavía legibles, estaban las iniciales, S.C. Sara Castillo, el nombre de soltera de su madre. Con manos temblorosas, Ana abrió la mochila. Dentro había ropa, suministros de emergencia, y en el fondo, envuelto en plástico impermeable, un diario de cuero marrón. Ana abrió el diario en la primera página, y reconoció inmediatamente la caligrafía de su madre. 15 de marzo de 2004, David y yo llegamos a Benasque hoy. Él está escéptico sobre las historias que oí sobre este lugar, pero acordó investigar. La mujer en Barcelona, que me contó sobre los pasajeros, parecía genuinamente asustada. Ella dijo que han estado aquí por siglos, eligiendo personas para qué, aún no entiendo completamente, pero algo sobre este lugar me llama. Ana hojeó rápidamente las páginas, sus ojos escaneando las entradas desesperadamente. 17 de marzo, encontramos el primer yacimiento hoy. David lo filmó todo, estructuras que no deberían existir, símbolos que parecen más antiguos que cualquier civilización conocida, pero lo más perturbador fueron las fotos. Fotos de personas que supuestamente desaparecieron a lo largo de los años, todas fechadas el día de sus desapariciones, como si alguien supiera exactamente cuándo iban a desaparecer. 18 de marzo, nos encontraron, no fueron hostiles, al contrario, fueron acogedores. Una mujer que parece tener mi edad pero habla como si hubiera vivido siglos, nos mostró cosas. Ana, si alguna vez lees esto, debes saber que lo que voy a hacer, lo hago por amor, no por los que dejo atrás, sino por los que puedo proteger de este lado. Ana sintió lágrimas calientes resbalando por su rostro helado. La última entrada estaba fechada el 19 de marzo, el día en que sus padres desaparecieron oficialmente. Hoy es el día. David y yo estamos de acuerdo, no es una muerte, al menos no en el sentido que la gente entiende, es una transformación, un paso a algo mayor. Los pasajeros nos mostraron que podemos proteger a Ana de este lado.
podemos asegurar que tenga una vida normal hasta que llegue su hora de elegir también. Dicen que eso ocurre siempre en la tercera generación, que el llamado se vuelve demasiado fuerte para ignorar. Ana, mi querida hija, si estás leyendo esto, entonces ha llegado tu hora de elegir. Intentamos protegerte, pero la sangre siempre llama a la sangre. Lo sientes, ¿verdad? La atracción por este lugar, la necesidad de encontrar respuestas. Puedes elegir venir con nosotros, donde te estaremos esperando al otro lado, donde finalmente podremos ser una familia de nuevo, o puedes elegir vivir, pero debes saber que el llamado nunca desaparecerá por completo, te perseguirá toda la vida. La elección es tuya, mi querida, siempre lo fue. Ana cerró el diario con manos temblorosas y miró alrededor. La niebla se había disipado, y ahora podía ver claramente. Estaba de vuelta en el lugar donde había encontrado la estructura metálica, pero ahora podía ver que era mucho más grande de lo que había percibido inicialmente. Era todo un complejo, parcialmente enterrado en la nieve y el hielo, extendiéndose profundamente en la montaña, y había gente, decenas de ellos, todos vestidos con ropa de diferentes épocas, todos parados en un círculo perfecto alrededor de la estructura. En el centro del círculo estaban Ricardo y sus padres. Sus padres parecían exactamente como en las fotografías. No habían envejecido un día en los últimos 20 años. Sonrieron cuando la vieron, y Ana sintió su corazón partirse y curarse al mismo tiempo. Ana, su madre la llamó, extendiendo los brazos. ¿Has venido? Ana dio un paso hacia ellos, luego se detuvo. Ustedes realmente están aquí, o me estoy volviendo loca. Estamos aquí, dijo su padre, su voz exactamente como ella recordaba de las cintas de audio que solía escuchar cuando era niña. Hemos estado esperando tanto tiempo por ti, y yo si elijo ir con ustedes, ¿qué me pasa? Me muero. La mujer que Ana había encontrado antes se acercó. La muerte es un concepto limitado para lo que ustedes entienden como vida. Pasarías a una forma de existencia diferente, donde el tiempo funciona de forma diferente, donde puedes proteger a los que amas de maneras que nunca imaginaste, pero nunca podría volver, no de la manera que entiendes volver ahora, admitió su madre. Pero Ana, imagina una vida sin dolor, sin pérdida, sin la constante sensación de que algo falta. Imagina poder vernos todos los días, tener la familia completa que siempre deseaste. Ana miró a Ricardo, quien había permanecido silencioso durante toda la conversación. Tío, ¿qué piensas? Ricardo bajó su cámara, que Ana se dio cuenta de que había estado grabando todo el tiempo, y la miró con lágrimas en los ojos. Ana, perdí a mi esposa, perdí a mi hermano y a mi cuñada. Pensé que podía vivir con este dolor, pero a veces el peso es demasiado para cargar solo. Entonces te quedarás. Ya elegí, dijo suavemente, pero tú todavía tienes una vida entera por delante, tienes elecciones que yo nunca tuve. Ana miró alrededor del círculo de rostros expectantes. Cada persona allí representaba una elección similar a la que ella estaba enfrentando. Cada una había decidido que lo que estaban dejando atrás valía menos que lo que estaban ganando, pero entonces pensó en su abuela, ahora con 83 años, todavía esperando en casa noticias. Pensó en los amigos que había hecho en la universidad, en el trabajo que amaba como enfermera pediátrica, en los pequeños pacientes que dependían de ella. Pensó en los hijos que quizás algún día tuviera, en los nietos que quizás algún día le daría a su abuela, y por mucho que doliera, por mucho que cada fibra de su ser quisiera correr a los brazos de sus padres, Ana sabía cuál era su elección. No puedo, susurró, lo siento mucho, pero no puedo. El círculo de personas permaneció en silencio por un largo momento. Entonces, su madre sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. Sabíamos que esa era una posibilidad, dijo. Esperábamos, pero lo sabíamos. La sangre es fuerte, Ana, pero el corazón es aún más fuerte. Eso significa que nunca más los veré. Su padre dio un paso adelante. El velo entre mundos es más delgado en algunos lugares, Ana. Quizás si vuelves aquí cuando seas mayor, cuando hayas vivido una vida plena, cuando ya no tengas nada que te ate al otro lado. Ana asintió.
Sabiendo que esa era la única promesa que podían hacer, Ricardo se acercó a ella y le entregó su cámara. Llévate esto, está todo grabado, quizás algún día alguien necesite saber la verdad sobre este lugar. Tío, ¿estás seguro? Lo estoy, dijo, besándole la frente. Cuida a la abuela por mí, y Ana, vive, realmente vive, por todos nosotros. El círculo de personas comenzó a moverse, caminando lentamente hacia la estructura metálica. Una puerta que Ana no había notado antes comenzó a abrirse, revelando una luz suave y dorada del otro lado. Uno a uno, pasaron por la puerta, hasta que solo quedaron sus padres y Ricardo. Sus padres la abrazaron una última vez, y Ana pudo sentir el calor de ellos, podía oler el perfume que su madre siempre usaba, podía sentir la barba áspera de su padre contra su mejilla. Por un momento, casi cambió de idea. Te amamos, su madre susurró en su oído, para siempre, y entonces se fueron. Ana se quedó sola en la montaña, sosteniendo la cámara de Ricardo, mientras la estructura metálica lentamente desaparecía en la niebla que regresaba. Cuando la niebla finalmente se disipó, no había nada allí excepto nieve intacta y rocas. Le tomó 6 horas encontrar el camino de regreso a la base de la ruta. El rescate de montaña la encontró cuando el sol se estaba poniendo. Delirante de frío y agotamiento, pasó 3 días en el hospital siendo tratada por hipotermia leve y deshidratación. Cuando finalmente volvió a casa, Ana no sabía cómo explicar lo que había pasado. La cámara de Ricardo no había grabado nada, solo estática. Los investigadores concluyeron que él había caído en una grieta del glaciar y que su cuerpo probablemente nunca sería recuperado, pero por las noches, cuando su abuela estaba durmiendo y la casa estaba silenciosa, Ana cogía el diario de su madre y leía las palabras una última vez, y a veces, cuando el viento soplaba desde la dirección de las montañas, juraba que podía oír voces conocidas susurrando su nombre. Siguió trabajando como enfermera, siguió visitando a su abuela todos los domingos, siguió viviendo una vida que sus padres habían elegido proteger, pero parte de ella siempre permaneció en esa montaña, en ese momento de elección entre dos mundos, y en las noches más silenciosas, cuando la nostalgia se volvía casi insoportable, Ana miraba por la ventana hacia los picos distantes y susurraba, quizás cuando sea mayor, quizás cuando haya vivido una vida plena, porque algunas promesas, había aprendido, se hacen no solo a los muertos, sino a los que eligieron un destino más allá de la comprensión de los vivos, y algunas elecciones resuenan a través de los años, esperando pacientemente el momento correcto para ser honradas. Los copos de nieve siguieron cayendo contra su ventana, cada uno único y efímero, como las decisiones que definen una vida, y en algún lugar entre los mundos, Ana sabía que aquellos que amaba estaban esperando, con toda la paciencia que solo los que han trascendido el tiempo pueden tener. La montaña permanecía allí, silenciosa y eterna, guardando sus secretos y sus promesas, y Ana vivió, llevando dentro de sí la certeza de que algún día, cuando su propia historia terrenal llegara a su fin, habría una puerta abriéndose a una luz dorada donde todas las familias separadas finalmente se reencuentran. Por ahora, eso era suficiente, por ahora, era todo.